Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a tener este momento de oración con nuestro Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias, oh Dios, por Jesucristo. Gracias por tu salvación. Gracias por la Biblia. Gracias por tu palabra. Rogamos que en esta hora nos hables, nos edifiques, nos confrontes y nos desafíes, Señor, para seguir viviendo, proclamando y defendiendo tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias, Dios, y te decimos amén y amén. Hay una sencilla pregunta que está circulando en estos días por todo lugar, y es: ¿qué es verdaderamente la Biblia? Algunos la han mal definido, la han mal defendido, la han mal interpretado. Otros se han ido a otra parte del extremo y han ofendido, y entre ofensas, malas definiciones, nos toca a nosotros volvernos a hacer la pregunta como Iglesia de Cristo: ¿qué es la Biblia? Y parece ser una pregunta muy sencilla, pero dependiendo de la respuesta que se dé a esa pregunta, dependiendo de lo que usted crea, piense, diga y hable de la Biblia, es lo que en el cielo se hablará y se dirá de ti. La Biblia no es como algunos han hablado en el último tiempo o en estos días incluso, que la Biblia es un libro de mucha cultura. La Biblia es más que un simple libro. Y quiero que busque conmigo Salmo 119, 105. Dice la palabra del Señor, un salmo tan conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El bosquejo que voy a estar desarrollando en esta mañana estará dividido en 7 partes principales. Y primero estaré hablando de las ideas acerca de la Biblia que son contrarias a la posición conservadora. Después estaremos hablando del significado de la Biblia en sí, del panorama de ese proceso de cómo nos llegó la Biblia, de cuáles son los libros canónicos y libros o algunos de los libros no canónicos. Vamos a hablar también de qué dice la Biblia de sí misma, que su testimonio es mayor y más grande que cualquier otro testimonio. Después haremos la pregunta: ¿cómo se debe interpretar? Y por último, ¿cómo debería ser nuestra actitud ante la Biblia? Comenzamos con la primera idea, que son algunos pensamientos acerca de la Biblia que son contrarios a la posición conservadora. En primer lugar, hay muchos que dicen que la Biblia no es revelación, sino historias de hombres. Algunos han llegado a decir que la Biblia no es esa revelación sobrenatural de Dios, sino simples historias de hombres que hablan de unas hermosas historias de la vida o acontecimientos del pasado. Algunos han llegado a decir también que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Esa es una frase evidentemente tergiversada y confundida. Otros han llegado a decir que no es inspirada por Dios, sino que es inspirada para algunos que la leen, o solo algunas porciones son inspiradas. Han llegado a decir que el canon es una selección arbitraria que la iglesia hizo y puede cambiar. Por palabra canon me estoy refiriendo a esas reglas que se usaron para aceptar, ¿verdad?, reconocer la autoridad que tenían los libros inspirados, y más adelante hablaremos un poco más de esto. Y otros incluso llegan a decir que debemos creer en Jesús, no en la Biblia. Si usted se da cuenta, cada una de estas argumentaciones sencillamente están demostrando o están esclareciendo, o más bien oscureciendo, lo que Dios mismo ha dicho de la Biblia, lo de cuál es su propósito. Así que en segundo lugar, ¿cuál es el significado de la palabra Biblia? Esto es lo más conocido. La Biblia es una palabra de origen griego, que es el plural biblión, que significa papiro, ¿verdad?, para escribir, y también significa libro. Muchos literalmente lo definen como los libros, por eso la Biblia es un conjunto de libros. Con este término se designa la colección de los escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la iglesia cristiana. Esa es una definición general y básica. También se dice que la Biblia está dividida en 2 partes, lo que se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora, esa palabra testamento ha venido en algunas ocasiones a traer confusión a las personas. ¿Qué significa testamento? La palabra testamento viene del latín testamentum, pero esa palabra se ha tomado del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, de la palabra berit, y en el Nuevo Testamento la palabra diateque, que significan las dos pacto. Ahora, la idea de este pacto no es un pacto donde los hombres ponen condiciones o los hombres arreglan las condiciones, sino que la palabra y la esencia del pacto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es lo que Dios ha declarado
la T de la Torá, que son los 5 primeros libros, la N de los Nevi'im, que son los profetas, y la K de los Ketubim, que son los escritos. Para nosotros, en la palabra testamento tiene tanta importancia porque todos los 39 libros del Antiguo Testamento están esclareciendo los términos en que Dios estableció su propio pacto con el hombre. Y el Nuevo Testamento nos va a hablar de su pacto por medio de Jesucristo con los hombres. Un pacto donde solamente puedes aceptar o rechazar los términos que ahí se están esclareciendo, donde el mayor, el dueño del pacto, establece las condiciones y las normas y de qué forma se debería aceptar o de qué forma se debería cumplir lo que es el pacto. Así que esa palabra, simplemente cuando mencionamos lo que es el antiguo y nuevo pacto, entendemos como iglesia de Jesucristo, hermano, que la Biblia es el libro del pacto de Dios. Por eso es que es tan grande. Es el libro del pacto de Dios con los hombres. No es un simple libro, no es incluso un buen libro, es el libro, ¿verdad? Ahora vamos a la parte de un panorama del proceso de cómo nos llega la Biblia. Yo hoy tengo mi Reina Valera, otros tienen diferentes versiones muy buenas también al español. Pero la pregunta es, ¿cómo nos ha llegado la Biblia a nosotros hoy? ¿Cómo ha llegado este texto sagrado a mis manos? Algunos pueden decir, eso es sencillo, pastor. A mí me la regaló un primo, esto me la regaló un tío, esto me la regaló en la iglesia. No es esa pregunta la que nos estamos haciendo de cómo ha llegado la Biblia a tus manos, esa versión que tiene, sino de cómo nos llegó la Biblia. Si algunos hoy menosprecian la Biblia o la maldefienden, algunos son porque son simplemente unos impíos, y otros porque diciendo que conocen a Dios, con sus actos y sus palabras lo niegan, y por eso no son capaces de defender la santa y bendita palabra de Dios, demostrando que quiénes son hijos del mismo diablo. Así que cuando hablamos de ese panorama de cómo nos ha llegado la Biblia, todo comienza con un pensamiento en la mente de Dios. Allí comenzó todo. Por eso es que la Biblia es diferente a cualquier otro libro humano. Todo comenzó en la mente de Dios, y esto se conoce en la teología o en el estudio de la palabra como el proceso de la revelación. ¿Cuál es ese proceso de la revelación? La palabra revelación está en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, y es Apocalipsis mismo. Lo que significa es revelación, que la palabra original te da la idea de correr el velo. Así que cuando Dios mismo, ¿verdad?, en su intención de mostrar su palabra y su voluntad a los hombres, Él mismo se autodeveló, Él mismo se automostró a las personas. El hombre no podía descubrir a Dios por sus propios esfuerzos. El hombre no podía acercarse a Dios por sí mismo. Pero sin embargo, fue Dios quien decidió revelarse a la humanidad. Y eso es un acto de gracia. Eso es un acto de misericordia. ¿Dónde fue recibida esta palabra o esta revelación? En la mente de los autores humanos de la Escritura. Y es increíble, hermanos, alrededor de 40 personas escribieron la Biblia, pero lo interesante es que el Antiguo Testamento fue escrito por allí por unos 32 más o menos de escritores, porque el Nuevo Testamento solo necesitó de 8 a 9 escritores. Y digo de 8 a 9, pues si Hebreo lo escribió Pablo, se reduce el número. Si Hebreo es otro autor y no es ninguno de los demás que escriben el Nuevo Testamento, 8 personas escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento, y el resto, las 32 aproximadamente, escribieron los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero no fueron 40 personas que escribieron el mismo día en la misma sala, sino que fueron 40 personas diferentes. Entre ellos había reyes, entre ellos había médicos, entre ellos había campesinos, entre ellos había ladrones y estafadores que habían sido transformados por Jesucristo, como Leví, ¿verdad?, el recaudador de impuestos. Entre ellos habían personas de todas las clases, de todos los tipos, ¿verdad?, e inclusive en diferentes regiones. Por 1600 años. Y la mayoría de todos ellos no estaban conectados entre sí. Y hay un solo tema central en toda la palabra de Dios. Sin hablar ahora de la fe que el Señor ha puesto en nosotros y la fe que Él da a sus hijos, hablando solo de la cuestión científica, hermanos, solamente la Biblia demuestra por sí sola en su composición
que hay algo extraordinario en ella, que 40 personas a lo largo de los siglos, a lo largo de 1500, 1600 años, diferentes lugares, que hayan escrito una misma idea, aún con diferentes perspectivas, pero es una misma idea, Dios mostrando su voluntad al hombre. Solamente eso puede demostrar que hay una mente sobrenatural encima de esa intención. Así que después de que esta revelación pasa a la mente de los autores humanos de las Escrituras, se conoce como el proceso de la inspiración. Y es lo que la propia palabra de Dios dice, que fue Dios quien sopló a los hombres su palabra. ¿Por qué la Biblia es importante? Porque viene de Dios. Si fuera simplemente un libro de los hombres, no valdría la pena. O simplemente caducaría con el tiempo. ¿Sabe que los libros en la sociedad internacional de los derechos de autor y todas estas cosas, los libros después que pasan aproximadamente 50 años, creo que antes era mucho más, ya los libros se ponían libres? Estoy hablando en la idea del internet, aunque sabemos que es mucho más moderno. Cuando son libros de más de 50 años y ya están en digital, esos libros se liberan en algunas ocasiones, porque ya muchos de ellos son libros que han caducado. Pero la Biblia ha demostrado, ¿verdad?, incluso en el proceso de inspiración, en el proceso de Dios revelando su palabra, de Dios hablando a aquellos hombres para que escribieran las palabras que Él quería transformar, ¿verdad?, en la vida de las personas. Eso resultó en los manuscritos hebreo y griego originales. ¿Sabe cuántos tenemos de eso hoy? 0. No hay un solo manuscrito hebreo o griego original hoy. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Nos quedarían las copias de las copias de las copias de las copias de lo que fue escrito por la mano de Pablo, por la mano de Moisés y así sucesivamente por los autores. Ahora, esto se conoce como el proceso de canonización. Esos manuscritos originales pasó por una parte que se llama la etapa de canonización, ¿verdad? Y esa etapa de la canonización es las reglas que se usaron para reconocer a tanto Antiguo Testamento, que ya para el tiempo de Jesús ya parece ser que estaban esas 3 divisiones de la ley, los escritos y los profetas. Lo vemos en Lucas, ¿verdad?, en diferentes ocasiones. Y vamos a darnos cuenta que el Antiguo Testamento ya para el tiempo de los apóstoles ya estaba reconocido. Al menos esos 39 libros como nosotros los tenemos hoy ya tenían ese reconocimiento. El problema fue más con el canon del Nuevo Testamento. Evidentemente por cuestiones de tiempo no podemos hablar más del tiempo necesario, pero lo que sí quiero recalcar, con el canon del Nuevo Testamento no fue la iglesia quien dio autoridad a los 27 libros que tenemos hoy, sino que fue la iglesia, y yo creo que fue la mano del Señor moviendo, ¿verdad?, todos los hilos de la historia, que ayudó a la iglesia a reconocer los libros que tenían la autoridad de Dios. Algunos de ellos tuvieron medidas tantas como se preguntaban: ¿este libro del Nuevo Testamento fue apostólico? Es decir, ¿fue escrito por un apóstol o alguien cerca de un apóstol? ¿Este libro tiene la autoridad dinámica, es decir, el poder para cambiar vida? ¿Este libro muestra la realidad de Dios que no se contradice con otros libros? ¿Este libro muestra que la iglesia lo recibió? Y diferentes medidas que se tomaron, pero la iglesia nunca dio autoridad a estos libros, sino que la iglesia sencillamente reconoció esos 27 libros. Y eso nos demuestra algo, que el proceso de canonización, hermanos, si Dios no hubiese guiado ese proceso, es probable que nosotros no estuviéramos aquí hoy. ¿Sabe cuántos libros circularon después del Apocalipsis de Juan? Más de 50 Apocalipsis. ¿Cuántos libros circularon como libros que se conocen, que muchos herejes tomaron? Y la definición de hereje es alguien que se ha apartado de la verdad de Dios. Es alguien que se desvía y confunde la doctrina verdadera. Muchas personas se pusieron los nombres, el Evangelio de Pedro, pero no era Pedro quien lo estaba escribiendo. El Evangelio del mismo Jesús, y no, evidentemente no fue Jesús quien lo escribió. Y eso se conoce como el libro pseudoepigráfico. Y le digo esto porque hoy nosotros sabemos los 66 libros y a veces nos hacemos preguntas: bueno, sí, son esos. Pero cuando viene alguien a decirte: sí, pero ¿sabes que hay otro libro? O sabe que la Iglesia Católica Romana tiene otros libros diferentes, o sabe que la Biblia tiene otros libros. Viene la pregunta entonces: ¿cómo yo puedo determinar que son estos 66 libros? Gracias a Dios, eruditos, ¿verdad?, y estudiosos de la Biblia, santos, han propuesto en su corazón hacer todos esos estudios que muchos de nosotros no lo podemos hacer.
por cuestiones del tiempo, de la ubicación, de nuestros trabajos, pero lo que sí está claro es que la historia lo ha demostrado, cómo esos 66 libros tuvieron la protección del mismo Dios para que nos llegaran a nosotros estos libros que han sido canonizados o revelados por el mismo Dios. Después de esto podemos ver que esa colección de los 66 libros en uno llega al proceso de lo que es la crítica textual, y ese proceso de la crítica textual pasó a las Biblias hebreas y griegas modernas. En pocas palabras, ¿qué es el proceso de crítica textual? Es el proceso donde los estudiosos de la Biblia toman todos los manuscritos que están a su alcance, griegos y hebreos, ¿verdad? Y toman de esos manuscritos y tratan de ver cuál es lo más antiguo, lo cercano al original. Y por eso es que hoy tenemos colecciones de Biblias hebreas y griegas modernas, que son simplemente colecciones, ¿verdad?, de todos esos manuscritos antiguos. Ahora, este proceso nos lleva a ¿qué cosa? Al proceso de la traducción a las Biblias, a nuestro idioma vernáculo, a nuestro idioma natural. Por eso es que yo tengo una Biblia en español que pasó por todo el proceso, pero salió del mismo Dios. Y evidentemente, si usted se da cuenta, cada uno de esos elementos ha sido el mismo Dios el que ha estado guiando el proceso. Si no hubiese sido así, el mayor interesado en proteger la historia de la Biblia ha sido el mismo Dios. Lo menos que yo puedo hacer, lo mínimo que yo puedo hacer, además de vivirla, predicarla como Él me manda, es defenderla. Así que entonces quiero hablar en cuarto lugar de los libros canónicos y los no canónicos. Esto se da rápidamente. Libros canónicos, nosotros los conocemos en nuestros 66 libros, que es el del Antiguo Pacto, ¿verdad? Donde aparecen los 5 primeros libros del Pentateuco: Génesis, libro de los comienzos; Éxodo, libro de la salida del pueblo de Egipto; Levítico, cómo Dios trata con los levitas y el sacerdocio; Números, cómo el Señor habla de las historias y todas las batallas que tuvieron y otros elementos; y Deuteronomio, una repetición de nuevo de la ley. Después vienen los libros históricos, ¿verdad?, donde está la entrada a Canaán, los jueces, los reyes, la división, el exilio. Después tenemos 5 libros poéticos. Esa es la definición como la tenemos nosotros, la iglesia protestante, iglesia evangélica hoy. Tenemos los profetas mayores, profetas menores, que no es porque uno sea más importante que otro, sino por su mayor capacidad de capítulos y contenido. Después pasamos al Nuevo Testamento y la historia aquí se ve un poco más fácil. Tenemos 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús. Tenemos el libro histórico, el libro de los Hechos, que nos habla de cómo la iglesia siguió caminando los siguientes 30 años de la ascensión de Cristo. Después tenemos las cartas de Pablo. Ahí hay cartas pastorales, hay cartas personales, hay cartas generales, ¿verdad? Y termina con una carta apocalíptica, o lo que es la revelación de Dios, ¿verdad?, para los tiempos finales, entre otros elementos allí. Ahora, de esos libros, de esos 66 libros que nosotros tenemos hoy, reconocemos, como decía ya, que ahí está la autoridad de Dios. El problema viene ahora con los no canónicos. Tengo una pequeña definición y dice: esos libros apócrifos, apócrifos significan libros escondidos, libros ocultos. Son una colección de libros que datan del tercer siglo antes de Cristo. Estos libros apócrifos, escuchen bien, fueron escritos incluso antes del Nuevo Testamento, para que entiendan por qué están en algunas Biblias hoy y cómo se debería defender. Dice: los judíos nunca consideraron que estos libros formaran parte del canon de la Biblia hebrea. De los 66 libros de las Escrituras, el catolicismo romano también reconoce la autoridad de 13 libros apócrifos, lo que significa escondido. ¿Cuáles son ellos? Primera, segunda Macabeos, Tobías, Judí, Baruch, carta a Jeremías, Eclesiástico, Sabiduría, adiciones al libro de Daniel, adiciones al libro de Esther, primero, segundo de Esdras, y la oración de Manasés, perdón. Voy a dar básicamente 8 razones por qué estos libros no entraron en el canon. Además, hay muchos más que se conocen en la época del primer siglo, que se escribieron, y después del segundo y tercer siglo, libros que se fueron escribiendo. Y escuchen esto: una de las intenciones que tenía Satanás es que junto con esos libros circularan otros libros que no tenían autoridad de Dios. ¿Por qué? La Biblia ha cambiado millones y millones de vidas, porque el poder de Dios está en ella. Porque ella es la palabra de Dios, es la palabra que quebranta, es la palabra que del sur del alma, es la palabra que muestra la maldad del hombre, es la palabra que muestra la solución del hombre. Y una de las estrategias del enemigo fue que algunos otros libros se involucraran entre ellas. Un poco de agua, que sea 98% puro,
y un solo 2% de aguas albañales contamina ese 98%. Nosotros hoy hacemos defensa de la Biblia, explicamos esos pasajes de difícil comprensión, defendemos la Biblia. Imagínense que ahí se hubiese colado uno de estos libros que no muestra la autoridad de Dios, ni tiene la autoridad de Dios, ni son revelación de Dios. Hubiese sido catastrófico para la fe cristiana, pero aún así Dios no lo permitió. Ahora, 8 razones rápidamente para no incluir estos libros en el canon y lo que nosotros reconocemos como lo autorizado y lo revelado por Dios. Primera razón, ellos nunca formaron parte del canon judío. Jesús nunca citó ninguno de sus libros apócrifos. El gran historiador judío Josefo de Alejandría nunca los consideró como canónicos. Otro, Filón, gran filósofo judío de Alejandría, nunca los consideró como estos libros canónicos. Y Josefo, ni Josefo ni Filón. No se lean estos libros detallados en ninguna lista de libros canónicos de la iglesia en esos primeros 3 siglos. Estos libros por sí mismos ellos no declaran ser inspirados. Estos libros dan enseñanzas que son contrarias a la Biblia. Hablábamos de eso en una predicación anterior, ¿verdad? De cómo estos libros tienen contradicciones bíblicas, contradicciones con los demás libros. Por eso cuando alguien te pregunta, ¿cómo tú sabes que esos 66 libros son los inspirados? Usted y yo deberíamos buscar más de esos argumentos para no sencillamente decir a la gente, no, yo lo creo por fe. Sí, yo lo creo por fe, pero tengo todos los argumentos necesarios para demostrarte por qué lo creo. Lo creo porque el Señor así me lo ha dado, pero también hay una realidad. Hay que demostrarlo de acuerdo a los argumentos que Dios mismo le ha dado a hombres de fe que los descubrieran y los compartieran. Y la mayor parte de los apócrifos fueron escritos después que el canon, ¿verdad?, del Antiguo Testamento ya estaba conformado, evidentemente. En pocas palabras, hermano, nosotros debemos entender que Qumran, cuando se descubren estas cuevas, y yo creo que fue muy mal defendido en estos días, cuando se descubre Qumran, eso es uno de los mayores aportes al estudio de la Biblia y su veracidad hoy. Porque allí se descubrieron casi todos los libros de la Biblia, con excepciones del libro de Esther. Y eso nos demuestra algo que cuando se compararon esos libros, que algunos de ellos eran del siglo I, siglo II, e incluso de 100 años antes que Cristo viniera, eso demostró que había gran fidelidad con los manuscritos antiguos. En otras palabras, ha sido Dios a lo largo de la historia quien ha protegido su palabra. Si alguien se levanta hoy a hablar en contra de su palabra, a maldecir su palabra, a mal defender su palabra, porque algunos no dicen que la Biblia es mala, pero cuando dicen que la Biblia y en sus argumentos no definen que ella viene de Dios y transforma vida y cambia naciones y salva familia, si alguien te dice eso o no lo dice, ese es un enemigo de Dios. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Todos sabemos que en un programa hace estos días alguien decía, esta es mi opinión. Claro, eso es una forma, cuando usted dice esta es mi opinión, esto es una forma de salvarte si alguien tiene otra opinión. Esto que vamos a leer no es mi opinión. Esta es la opinión de la misma Biblia, la opinión del mismo Dios en cuanto a lo que es, lo que hace y lo que provoca la Biblia. Lea conmigo en 2 Timoteo 3, 16, 17 y lo vemos ahí en la pantalla. Respondiendo a la pregunta, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El martes pasado, toda la predicación estuvo basada en este pasaje. Y solo voy a resumir 2 ideas principales acá. La Biblia es extraordinaria y única porque fue inspirada por Dios. Y esa palabra para inspirada, ya sabemos ya que significa ha sido soplada por Dios. Así que al venir de un Dios santo, ella es santa. A venir de un Dios poderoso, ella es poderosa. A venir del Dios que salva y cambia la vida, ella puede salvar y cambiar las vidas por medio del Espíritu Santo y lo que provoca en sus libros y lo que provoca en sus enseñanzas. La segunda gran verdad de este texto es que su propósito es hacer al hombre cada vez más a la imagen de Cristo. Hacer al hombre cada vez más a la imagen de la perfección de Dios, a la imagen de que Dios desea que nosotros nos parezcamos cada vez más a Él. Así que, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Que ella viene de Dios. Y su propósito es que el hombre pueda cumplir con los parámetros y las verdades de Dios y vivirlas.
y también compartirlas. ¿Qué dice la Biblia de sí mismo? Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que hace la Biblia. Donde hay oscuridad, ella cambia el panorama. ¿Sabe por qué? Cuando hay impíos debatiendo la Biblia, ahí no está el poder de Dios y el Espíritu de Dios. Porque simplemente son impíos que no quieren ser transformados por la Biblia, ni que la Biblia hable por sí sola. Son impíos que están oscureciendo con sus engaños, sus mentiras y sus filosofías sin sentido la verdad de Dios. Pero cuando la Biblia es proclamada en un lugar donde hay corazones receptivos que dejan que sea su luz la que irradie, su luz la que promulgue, su luz la que provoque su verdad y su transformación, las cosas cambian. La historia lo ha demostrado, hermanos, en tantas ocasiones. Tribus, familias, vidas, que con un libro de la Biblia, con unas pocas páginas de la Biblia, han sido transformadas por Pedro. Porque no son las páginas ni las letras, sino el Dios que ha revelado y ha permitido que esas páginas y esas letras lleguen a nosotros. Sigue diciendo Pedro: en una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. En primer lugar, este texto de interpretación privada, la Iglesia Católica Romana, en uno de sus concilios y en uno de sus decretos dogmáticos, llegó a decir que el vulgo o las personas que venían a las congregaciones por sí solas no podían interpretar la Biblia. Que eso significaba que tú no podías tener una interpretación privada de la Biblia. ¿Privada de qué? Una interpretación que no correspondiera a lo que los concilios, a lo que los papas, a lo que sus decretos decían de la Biblia. Eso no es lo que dice ese pasaje. Incluso el propio pasaje está esclareciendo que la Biblia no es de interpretación privada, es decir, una interpretación tuya, pero que no se corresponde con toda la Biblia. Miren cómo dice: ninguno de los hombres, ellos no hablaron porque se lo propusieron, no fue por voluntad humana, sino fue porque el mismo Espíritu de Dios los movió, ¿verdad? Y les envió y les mostró por dónde debían corresponder en cuanto a la Escritura. Es la palabra profética más segura, hermanos. Es la palabra profética más segura. Hay muchos libros que se han escrito y no han trascendido y no trascenderán como la Biblia lo ha hecho. Otro de los textos que quiero compartir de lo que la Biblia misma testifica está en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y tú y yo ya sabemos que jota y tilde no hay en el alfabeto hebreo y en el alfabeto griego. Lo que Cristo está haciendo aquí, y se traduce como jota y tilde, para hablar del trazo más pequeño que hay en el alfabeto griego o en el hebreo, y de la letra o la vocal más pequeña que hay en ambos alfabetos. La yo en el alfabeto hebreo y la iota, que es el más pequeñito, en el alfabeto griego. En pocas palabras, Cristo está diciendo: lo más pequeñito de la palabra no va a pasar. No hay detalle en ella que vaya a dejar de tener sentido, que vaya a dejar de cumplirse. Y eso nos habla a nosotros algo. ¿Usted sabe cuánta gente ha intentado destruir la Biblia a lo largo de la historia? No se asombre si hubo un programa hace poco, un hombre que no defendió la Biblia. No se asombre por eso. Esta no es la primera ni será la última. De hecho, si usted supiera que en los datos, no un hombre, sino naciones enteras, ejércitos enteros, comunidades enteras han hecho todo lo que ha estado a su alcance por tratar de destruir o desaparecer la Biblia. Y no pasará. Y no pasará. Porque ella es la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Dice la siguiente idea: ¿cómo entonces se debe interpretar la Biblia? Esto es una gran pregunta, porque vimos en el programa, este programa que pasó, que hacía la pregunta a aquel personaje que estaba allá y le decían: bueno, ¿cómo tú interpretas los
milagros, el milagro de este, el milagro no sé quién. Y la respuesta fue sencillamente desviarse del milagro de Cristo para hablar de una acción humana. Bueno, lo primero es cómo no se debe interpretar la Biblia. En primer lugar, no se debe interpretar con el método racionalista. ¿Cuál es el método racionalista en breve palabra? El método racionalista es donde solo se queda en la razón, donde la gente está eliminando por medio de ese método todo lo que en la Biblia huele a sobrenatural, a milagroso, a que no puede ser explicado por la ciencia o entendido por una mente finita. Entonces no se acepta. Por eso esto, cuando preguntan de este milagro y este milagro, ¿qué tú crees de esos milagros? No, eso es un error del copista, o eso es un error del que está escribiendo. Cuando tú y yo le estamos enseñando a nuestros hijos y ellos ven milagros sobrenaturales en la Biblia, enséñaselo como lo que son. Sí, mi vida, mira, en este pasaje Cristo caminó sobre las aguas porque Él tiene poder sobrenatural, porque Él es Dios. En este otro pasaje Cristo multiplicó el alimento porque Él es Dios. Cada uno de esos pasajes que muestran sus milagros simplemente están hablando de lo sobrenatural de nuestro Dios. Que tú y yo no seamos sobrenaturales, que tú y yo no podemos explicar científicamente muchas de esas cosas, o hasta donde llega nuestra mente humana, no podemos explicar la mayoría de esos milagros. Demuestra una vez más lo que la Biblia declara y da por sentado: que Dios es Dios. Él es. No debemos interpretar la Biblia tampoco con el método alegórico místico. Y aunque esa palabra suena fea, ¿qué significa el método alegórico místico? Antes de decirte lo que significa, te voy a decir cuánto tiempo se estuvo interpretando con ese método de la Biblia. Desde el siglo III hasta el siglo XVI se usó ese método de interpretación. Que le gustan las cuentas matemáticas, 1200, 1300 años. Ese fue uno de los métodos principales de interpretar la Biblia. Ahora, ¿en qué consiste? Alegórico místico. Alegórico significa que cuando estás leyendo algo no es literal, sino que hay algo espiritual que eso está refiriendo. Si voy a dar el ejemplo rápido. Y místico es que hay algo oculto detrás de ese pasaje. Por ejemplo, cuando Noé, dice la escritura que plantó la viña y se embriagó, en ese método de interpretación, algunos padres de la iglesia que lo usaban dijeron que no es que Noé se hubiese emborrachado, sino que no es que literalmente plantó una viña, que literalmente él se pasó de tragos y esas cosas, sino que fue que en el éxtasis de la vida y las preocupaciones, él pasó a un estado que no estaba sobrio en las verdades de Dios, sino que y toda esa cantidad de sandeces. Lo más triste es que por casi 1300 años la gente, cuando podían acercarse a la Biblia, no era lo que la Biblia estaba diciendo, sino lo que otro maestro o lo que otra persona decía de lo que la Biblia estaba diciendo. Pasajes tan sencillos nosotros hoy tenemos, y nosotros hoy vemos que es literal. Entonces, por medio de ese método, lo que está es pisoteando la palabra de Dios y su correcta interpretación. Otra de las formas que no se debería interpretar la Biblia es con el método dogmático. ¿Cuál es el método dogmático? Bueno, la Iglesia Católica Romana, al tener un poco la avanzada de la historia, y déjenme esclarecer algo, otra de las cosas que se dijo mal en este programa, y es que nosotros los bautistas, los pentecostales, metodistas, nosotros no salimos de la protesta. Eso es un error histórico. Escuchen. Las denominaciones es cosa que los hombres han decretado, y si usted estudia la historia de las denominaciones, es lo que el hombre ha puesto el nombre, el mismo hombre, perdón, ha puesto un nombre a un grupo que se ha separado de algo que no ha considerado correcto, de algo que ha considerado que no agrada a Dios, o simplemente por hacer una visión o diferentes cosas. La historia de las denominaciones ha demostrado que el hombre sencillamente, por querer proclamar la Biblia, tú y yo entendemos que en el cielo no hay un grupo de bautistas, un grupo pentecostal, tú y yo entendemos que en el cielo tenemos los hijos de Dios. Ahora, cuando alguien dice que nosotros salimos de la protesta, lo que sí se está reconociendo es que con la protesta, siglo XVI, Lutero y otros reformadores, ellos proclamaron que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana estaba confundiendo las verdades de Dios. Y en base a esas verdades que se atacaron y que se defendieron las verdades de Dios, entonces resurge la Iglesia de Cristo. Ahora escuchen, siempre ha habido un remanente y siempre habrá un remanente. Pero ¿de dónde vienen las iglesias de Cristo que estamos hoy? De los evangelios. Del mismo libro de los
a la mayoría de las personas, es cierto que la reforma lo que hizo fue simplemente regresemos al principio donde confundieron las cosas. Regresemos a la palabra de los apóstoles. Regresemos a la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Y esto nos recuerda una vez más, esto nos dice una vez más, que el método dogmático es cuando las personas sencillamente van a leer un pasaje y se hacen la pregunta: ¿qué dice la Iglesia Católica sobre esto? ¿Qué dijo el Papa tal? ¿O qué dijo el Concilio tal? Iglesia, tengamos cuidado, porque a veces nosotros los evangélicos, sin darnos cuenta, podemos aplicar este principio. ¿En qué consiste este principio? Que en ocasiones nosotros decimos, bueno, ¿qué dice mi denominación sobre este texto? Independientemente de lo que diga tu denominación, es que dice Dios, que dice su palabra. Y si mi denominación lo dice, si mi fraternidad de iglesias, mi conjunto de iglesias lo dice, gloria a Dios por eso. Pero tú y yo estamos para defender lo que dice Dios en su santa y bendita palabra. El problema es que a mucha gente no se quiere buscar problemas. Por eso le preguntan algo. ¿Qué es herejía? Bueno, no sé, sí, no me acuerdo. Herejía es todo aquello que se diga contrario a la palabra y la verdad de Jesucristo, a los 66 libros revelados por el mismo Dios, y se desvíe de esa verdad, contradiga de esa verdad, obvie esa verdad, minimice esa verdad, es herejía. Y quien la proclama, quien la dice, quien la hace, es un hereje. Eso es herejía, y eso es lo que es un hereje. Así que si nosotros entendemos que el método dogmático es que dijo fulano, lo que deberíamos aplicar, y aunque el nombre parece feo, eso nosotros lo hacemos, es el método gramático histórico. Así es como deberíamos interpretar la Biblia. ¿Por qué gramático? Porque vamos a la gramática. Si podemos, incluso hasta los originales o los antiguos textos griegos, textos hebreos. ¿Por qué histórico? Porque vamos a la historia de la palabra de Dios. Y esto lo que nos demuestra, hermano, es que cuando vamos a estudiar la Biblia, primeramente, por supuesto que nosotros pedimos a Dios que nos enseñe por medio de su Espíritu Santo, el maestro de los maestros. Pero, tengan cuidado, los que estaban en Tesalónica recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los hermanos de Berea, escuchando a Pablo, buscaban lo que decía la Tanakh, lo que decía el Antiguo Testamento, para ver si lo que él decía era de acuerdo con lo que ya Dios había dicho. Si lo que se dice hoy no está de acuerdo con lo que ya Dios ha dicho, yo no tengo por qué creer lo que se dice hoy. Mi responsabilidad es seguir escudriñando lo que ya Dios dijo. El problema es que ese espíritu de los griegos, que le gustan las nuevas cosas y lo novedoso y lo nuevo, hay mucha gente que no se conforma con esos 66 libros. Hay gente que quiere algo, no, es que ya eso no, ya he oído de Efesios, no, ya me sé todo ese libro. Hay gente que, hermano, si usted no se conforma con lo que ya Dios dijo, usted está en el grave peligro de no estar cumpliendo lo que ya Él reveló en su palabra. Porque la palabra de Dios, como mismo la declara, es como un río de agua viva. Usted ve una verdad y el Señor te sigue ministrando. Y no hay momento en que tú digas, bueno, ya me leí la Biblia 10 veces ya, ahora sí la aprendí todo. Mismos pasajes, mismos textos, mismos versículos, mismas enseñanzas, vuelven a renovar cada vez más nuestra fe, vuelven a renovar cada vez más nuestra vida. Y eso es otro testimonio de que la Biblia es la palabra de Dios. Dice este otro texto, el mismo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué habla la Biblia? Incluso Lutero llegó a pronunciarlo, que cuando fuéramos a entender la Biblia, debíamos ver a Cristo en cada una de sus secciones. Debíamos saber a Cristo incluso en todo el Antiguo Testamento, hermano. La Biblia es el libro de Dios, y en ese libro de Dios está la revelación del pecado del hombre, la revelación de cómo Dios soluciona y promedia la salvación, la única salvación por medio de Cristo, y cómo el hombre acepta a Jesucristo por fe y es salvo, y cómo el hombre rechaza en su incredulidad a Jesucristo y es condenado. ¿Cuál es otra de nuestras actitudes ante la Biblia? Además de escudriñarla, tenemos que vivirla. No es suficiente con estudiarla, no es suficiente memorizarla. También hay que vivir. El mismo Cristo, después de dar aquel sermón del monte de tantas enseñanzas increíbles y extraordinarias, Él dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
¿Sabe por qué la iglesia de Cristo está firme? Porque estamos fundados sobre la roca, porque escuchamos su palabra y la ponemos en práctica. No seamos religiosos hipócritas, que los títulos y todas esas algarabías que el mundo ha provocado, el no sé quién, el jefe no sé cuánto, el de tantos libros, es una bendición poder escribir libros, poder estudiar en seminarios, prepararse, es una bendición todas esas cosas, pero la esencia se llama Jesucristo. Si yo toda la información de la Biblia no dejo que transforme mi vida por el poder del Espíritu, todo se quedará en falsas palabras. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tercera verdad de cuál debe ser nuestra actitud: debemos predicar. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el contexto de este pasaje, lo que está hablando el apóstol Pablo es que ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que le está predicando? Usted y yo somos responsables de defender la palabra. Alguien ponía en estos días en las redes que se repitiera este programa de la Biblia del domingo. Pero yo le digo que si incluso eso no ocurriera, tú y yo somos los responsables de donde quiera que estemos, la gente vea en la Biblia en nosotros. Es probable que usted y yo seamos la única Biblia que la gente que está a nuestro alrededor pueda leer. Así que muestra la Biblia a los demás. Muestra la Biblia en tu vida, donde quiera que estés. Y la última actitud es que debemos defenderla. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que Pedro está diciendo es estar preparados siempre para defender la verdad que hay en ustedes. Dios nos llamó a defenderla. Dios nos llamó a defender su palabra. Donde otros intenten pisotearla, donde otros intenten desacreditarla, estará usted y estoy yo para defender la verdad de Dios. Y quisiera terminar con esta frase: la Biblia es más que un simple libro. Es la palabra revelada de Dios para el hombre, donde muestra la única y absoluta verdad y el camino para la salvación por medio de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad escudriñarla, vivirla, predicarla y defenderla. La Biblia, hermanos, la Biblia es más que un simple libro. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus verdades. Gracias por tu evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por la Biblia, Señor. Ayúdanos, Padre, a defenderla con nuestras vidas, a vivirlas, a estudiarla, a compartirla, a predicarla, a sufrirla, a poder enseñarla a nuestros hijos. La Biblia, gracias por ella, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra. Aunque otros la nieguen, aunque otros la difamen, aunque otros la ignoren, te damos gracias porque tu palabra ha llegado a nosotros. Permite que llegue a aquellos que nos escuchan y que nos ven cada día. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo.